Hola, qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa especial de las sentencias a debate. Lo sabe usted muy bien, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta ocasión se hace en el marco del seminario Diálogos para la Justicia Abierta, que organizó precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus instalaciones. Invitó a personalidades de los tres poderes de nuestro país, invitó a magistradas y magistrados nacionales e internacionales, todo para debatir precisamente en un espacio plural, para analizar y también para compartir experiencias en torno a la justicia abierta. Los grandes temas surgen en este seminario, como las acciones que ha implementado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de justicia abierta, como el gobierno abierto, como la justicia abierta y desde luego cómo transitar o cómo transita el Tribunal Electoral a un tribunal abierto. Todo esto y mucho más en el marco de este seminario que organizó el Tribunal Electoral, recuerde, Diálogos para la Justicia Abierta. Yo le invito muy cordialmente a que se quede con nosotros, con Pedro Lara y Malo, que tiene en el estudio a invitados muy especiales. Se trata del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ambos magistrados de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes personalmente le explicarán cuál es ese compromiso que tiene el Tribunal Electoral en búsqueda de la justicia abierta. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este caso estamos precisamente en el contexto de un evento sumamente importante que ha realizado, por supuesto, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el tema central es precisamente la justicia abierta. El seminario Diálogos para la Justicia Abierta es lo que nos tiene precisamente aquí reunidos y por supuesto que agradecemos la presencia muy especial en nuestro programa de dos magistrados de esta Sala Superior, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, muchísimas gracias por estar. Hola, Pedro. Y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, muchísimas gracias, magistrado. Gracias, Pedro. Ambos conocedores y además impulsores del tema de la apertura de los órganos jurisdiccionales, concretamente en esta materia electoral de la Sala Superior, y que, bueno, pues al final de cuentas forma parte de todo un contexto que involucra a todos los órganos del Estado. Y bueno, los magistrados nos darán precisamente más que explicación de qué es este tema y cómo precisamente lo podemos enfocar para que la ciudadanía, que es el objeto principal precisamente de toda esta transformación del Estado, cuente con la información necesaria y sobre todo se anime a participar. La participación ciudadana creo que es el eje fundamental. Y aunque hablamos de partida de tres elementos, que son precisamente la transparencia, la participación y la colaboración. Algunos autores añaden también los datos abiertos como elementos indispensables para la construcción de un Estado abierto. Particularmente en el tema de la justicia abierta hay cuestiones que se diferencian claramente del resto de los poderes, porque como sabemos esto parte como una iniciativa del Ejecutivo, particularmente el Ejecutivo de Estados Unidos con el famoso memorando de 2009 del presidente Obama, y en un principio se enfocó desde el punto de vista exclusivamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, evidentemente, como era normal, ha permeado a los otros poderes y a los tres niveles, de tal forma que, bueno, es un proyecto generacional ya, porque creo que va a transformar precisamente nuestra generación gracias a al involucramiento de los medios electrónicos de comunicación. Y bueno, pues estamos frente a una verdadera revolución. La primera pregunta que creo que la ciudadanía podría plantearnos es, ¿qué es un tribunal abierto? ¿Qué es la justicia abierta? Y cómo finalmente se engarza con otros elementos que conforman el Estado mexicano para poder hablar en términos muy generales de gobierno abierto o de Estado abierto. Magistrado. Gracias, Pedro. Felipe. Mira, la justicia abierta la podríamos definir como un modelo de gobernanza que viene a replantear los mecanismos de relación, de interacción entre la sociedad o los usuarios de la justicia y los tribunales. Este modelo de gobernanza responde, algunos dirían, a un nuevo paradigma en un contexto de globalización, de apertura y de la necesidad de construir tribunales que sean visibles, transparentes y cercanos a la ciudadanía.
magistrado. Bueno, yo complementaría esto justamente contando un poco la historia de cómo se ha vivido digamos, el proceso de justicia abierta en el tribunal. Primero, yo diría que el Tribunal Electoral ha sido históricamente un impulsor de la transparencia. Me acuerdo muy bien cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta que se empezaron a presentar algunos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es decir, los que nosotros en el argot llamamos los JDC. Y resultaba que estos JDC se presentaban justamente para pedir que los partidos políticos pues transparentaran algunos de sus gastos pues que resultaban interesantes para algunos de sus militantes y que en ese momento no tenían fórmula de garantizar el conocimiento de estos gastos. Tenía un problema técnico si el tribunal podía o no conocer de estos vías de protección de derechos político-electorales, porque justamente el tema de transparencia, de derecho a la información por parte de los militantes, pues no parecía de los derechos político-electorales específicamente establecidos, me parece es el artículo 79 de la Ley de Medios o el 80, pero bueno, de la Ley de Medios donde se hace una enumeración de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esto estoy hablando de hace, pues, ¿qué serán? 15 años, una cosa así, 13 años. Y la Sala Superior justamente hace una interpretación progresista, en ese momento se decía garantista, para justamente entrar al conocimiento diciendo que si bien el JDC era efectivamente para derechos político-electorales, también podía a través del JDC controlarse derechos humanos que estuvieran íntimamente relacionados con el derecho principal. Y bueno, pues de esto fue mucho antes de la reforma de derechos humanos, mucho antes de Barack Obama, mucho antes de las nociones e ideas administrativas que se han ido creando. Yo diría, este tribunal fue impulsor del tema de transparencia y derecho electoral. ¿Cómo engarzarían en todo caso, precisamente con ese precedente, cómo engarzaría la transparencia con otros elementos, como por ejemplo se trata de la participación ciudadana, particularmente hablando, que creo que es la fundamental, pero también la colaboración interinstitucional, que ambos pues, son ingredientes indispensables junto con la transparencia. Ese salto, digamos, cualitativo que se dio de alguna manera posteriormente a las reformas constitucionales correspondientes y a que la transparencia se convirtió en un principio finalmente de naturaleza constitucional, al cual están obligados precisamente todos los entes del Estado. Y esa apertura, de alguna manera, creo yo, y esa es mi opinión personal, dio algunos elementos, pero como esos elementos de información pura y dura, información que pues aparentemente no tiene una aplicación directa inmediata, cómo se transforma precisamente en el elemento de la participación, que digamos sería el siguiente punto. Sí, yo antes de hablar sobre cómo implementar estos principios de transparencia, participación y colaboración y el uso de tecnologías, también quisiera más bien continuar con este planteamiento que hace el magistrado de la Mata, porque me parece muy importante. Para entender la justicia abierta es clave hablar de acceso a la justicia y finalmente en la historia del Tribunal Electoral, ese ha sido uno de los objetivos, cómo ensanchar los mecanismos de acceso a la justicia a través de una interpretación expansiva, no solo desde el punto de vista procedimental, sino también sustantivo. Y la justicia abierta, que no solo se reduce a tribunales, sino a todas las instituciones que aplican la ley, como señalas, Pedro, me parece que tiene como primer objetivo garantizar ese acceso efectivo a la justicia. Y esto se relaciona con también disciplinas o aproximaciones a las instituciones legales que son previas al desarrollo de este paradigma de gobierno abierto y tiene que ver con la justicia procedimental, que va muy relacionada con la transparencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la justicia procedimental se establece como tesis que la ciudadanía que tiene experiencias en los tribunales a partir de acudir a juicio y que recibe un trato digno, que es escuchado, es decir, que tiene voz, que se siente parte de un proceso, no solo porque acude a audiencias, sino también por todos los mecanismos institucionales, formales o informales, para conocer el seguimiento de su juicio. Por ejemplo, si tiene acceso a estrados electrónicos o no, si se establecen mecanismos de audiencia, aunque no estén reglados, por ejemplo. Esto le va aportando a la experiencia de quien es parte de un juicio confianza.
va aportando conocimiento de lo que se hace en los tribunales y lo que se esperaría de procedimientos que respetan estos postulados de la justicia procedimental es que el ciudadano que acude a juicio pueda palpar que los árbitros son imparciales, que las leyes que se aplican son predeterminadas y que tienen un sentido de justicia, que los procesos son los que garantizan y crean confianza en la impartición de justicia. Creo que teniendo estas bases, las cuales se pueden lograr a través, claro, de mecanismos de transparencia y de participación, como señalas, y de colaboración, me parece que podríamos estar pensando en una justicia abierta más que como un fin, más que como un medio, como un fin, y un fin que tiene que ver con garantizar el acceso efectivo a la justicia y reconstruir la confianza y reducir las brechas entre sociedad, entre derecho y sociedad. Dentro de eso que acaba de describir, magistrado, hay lo que se puede enfocar de manera global como un proceso de socialización y que en el argot de los abogados podría ser como la creación de una cultura jurídica, particularizando ese aprendizaje por parte de la ciudadanía. Y esto creo yo, corríjanme si me equivoco, es un poco explicarnos para poder de alguna manera ser entendidos y también aceptados, legitimados, sobre todo por la cuestión de las leyes, porque yo creo que el ciudadano antes de conocer las leyes conoce las decisiones de los jueces. Es decir, le afectan de manera mucho más directa las decisiones de los jueces que de alguna manera le explican la ley, pero a veces no parece quedar muy claro el vínculo precisamente, es decir, el proceso de toma de decisiones para el ciudadano y en qué medida, por ejemplo, la transparencia sabemos que tiene dos vertientes principales. Una que es lo que nuestros vecinos del norte llaman la accountability y la otra que sería el empoderamiento a través de la información. Y creo que en esta segunda vertiente es donde, si no me equivoco, la información cumple precisamente el elemento de cohesión entre sociedad e instancias de gobierno, particularmente en este caso las que imparten justicia, conociendo los términos en los cuales se han tomado precisamente esas decisiones. Y esto me trae a un tema que ustedes conocen a la perfección y que además han desarrollado en la práctica, que es las sentencias, la claridad de las sentencias que explica precisamente esa mecánica de los razonamientos del juez para que el ciudadano los comprenda y de alguna manera también acepte la justicia que debe haber detrás de esas decisiones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que el concepto, el paradigma de justicia abierta encierra muchas acciones. Es decir, no se puede decir se cumple con la justicia abierta con una sola cuestión. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto, se tiene que haber un tribunal abierto necesariamente, pues evidencia, por supuesto, y antes que ninguna otra cosa, sus decisiones. Y para eso tiene que facilitarle justamente al ciudadano el conocimiento de sus decisiones. Pero esto, si alguien me pregunta, yo diría, esto forma parte de un derecho humano, que es el acceso a la justicia. ¿Cómo puede decirse que alguien accede a la justicia cuando no entiende la justicia que se está haciendo o que se está impartiendo? Evidentemente forma parte de un derecho. Los jueces estamos obligados a eso. Me parece muy claro. Ahora, yo creo que hay tres elementos que se pueden sintéticamente establecer para poder crear, digamos, una fórmula de sentencias un poco más claras. La primera, yo hablaría de una metodología, ¿no? A mí me sirvió mucho leer el manual que hizo la Sala Monterrey. La verdad es que me fue de mucha utilidad. Pero, ojo, la base fundamental es metodología, es decir, pensar primero y antes que nada qué es lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir, a quién se lo vas a transmitir. Es decir, como si fuera un ensayo, como si fuera un documento justamente escrito para alguien. Y en este caso, ¿para quién es? Para los justiciables. Primer punto, metodología. La segunda, una cuestión también de formato. Es que no me digas que luego pareciera, yo me acuerdo cuando yo empezaba de pasante y me ponía a leer acuerdos, bueno, me quedaba yo dormido nada más en el segundo renglón, ¿no? Así, un acuerdo, renglón seguido, Arial 2, y tenía 10 hojas, bueno, necesitaba lupa, ¿no? Sí, a ver, sí, si alguien lo va a leer, ¿no? O sea, pues la cosa, hagamos amigable la lectura, ¿no? Bueno, hombre, pues al menos 1.5, ¿no? Un margen un poquito más razonable. Pero a ver, hay un tercer elemento que creo que también tenemos que empezar ahora los jueces a platicar y ver cómo lo hacemos, que tiene que ver con la fórmula de difusión del contenido de las sentencias. Esto es importante.
no es que los jueces debatan necesariamente otra cuestión que no sea el contenido de sus decisiones, justamente. ¿Para qué efecto? Para que éstas se conozcan por parte de la ciudadanía. ¿Y en qué? Pues en las vías cibernéticas actuales, ¿no? Debemos recordar primero que el acceso a los medios cibernéticos también ya es un derecho humano, se encuentra en la Constitución. Entonces no hacen los jueces otra cosa que actuar conforme a los principios que se encuentran en la propia Constitución. Primera cuestión. Y segunda, lo platicamos hace poco Reyes y yo porque es como interesante, ¿no? Imagínense, no sé, en el siglo, cuando está justamente, se crea la imprenta hoy y empieza la discusión, no vamos a usar la imprenta, sigamos en el papiro. Bueno, a ver, tenemos la suerte de tener tecnología, aprovechémosla, lleguemos hacia donde no han llegado nunca los jueces, es decir, hasta el último de los justiciables, de forma amigable. Eso es lo que yo diría. Bueno, pues si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte de este programa especial y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Pues nuevamente regreso con ustedes en el marco de este seminario de diálogos para la justicia abierta y hablábamos del tema de la transparencia, que es, digamos, una de las bases fundamentales para la construcción precisamente de un Estado abierto y la impartición de una justicia abierta. Hay una cuestión que suele pues desatar cierta polémica respecto de la transparencia. Dicen, en México la transparencia no alcanzó a cumplir sus objetivos. Llevamos por lo menos 10 años de ejercicio de transparencia legal y constitucionalmente reconocidos. Y aún así hay como cierto rezago en cuanto a la reacción de la sociedad frente a determinadas actividades que realiza el Estado y particularmente frente, a esos casos mediáticos en el caso de la impartición de justicia. Las redes sociales han tenido un papel fundamental también en la transmisión de lo que son precisamente esos razonamientos que construye un juez para resolver una litis. Y particularmente creo que el tema de los jueces que se acercan y utilizan las redes sociales para abrir su trabajo a la ciudadanía, tiene una parte de detractores muy fuerte y otra parte pues que son defensores a ultranza de ello. Yo me coloco personalmente en el segundo grupo, pero me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes respecto de los pros y los contras que podrían plantear el uso de las redes sociales en este ámbito, partiendo, de la idea de lo que debe ser la transparencia en la labor de los jueces. Pedro, yo diría que la transparencia es un pilar, una base, o sea, es el piso de la justicia abierta. Tenemos que trabajar la transparencia en distintos niveles, ¿no? A nivel de procesos, a nivel de datos abiertos, que pueden ser tanto relativos a la actividad jurisdiccional como a la rendición de cuentas sobre las responsabilidades administrativas, el uso de recursos públicos. Y también lo que ya comentaba Felipe, la transparencia en las sentencias, que no se cumple exclusivamente con ponerlas al acceso público a través de Internet o colgándola en los estrados físicos, ¿verdad? Se tiene que tomar en consideración este derecho humano a comprender las decisiones judiciales, a comprender el derecho, a conocer las razones, el porqué de una determinada solución jurídica. ¿Y por qué no otra? Muchas veces también, inclusive en las sentencias, se reflejan verdaderos ejercicios de deliberación, no solo entre las partes, el problema que se plantea y el tribunal, sino también entre los integrantes de un colegiado, y las sentencias tienen votos decisiones mayoritarias, pero cuentan también con votos razonados o votos de minoría. Entonces creo que la forma, la estructura y el lenguaje claro en las sentencias, por supuesto, que tienen una función
y cumplen con objetivos de transparencia. Ahora, tienes razón, ¿por qué habiendo tantos esfuerzos, no solo en México, sino en América Latina, en donde la proliferación de leyes en materia de transparencia? Inclusive escuchábamos en este seminario de justicia abierta que México ha sido evaluado como el país que tiene la mejor ley en materia de transparencia. Sin embargo, la opinión pública y el dilema está en que por qué, a pesar de los esfuerzos en tener más leyes y tener instituciones que realmente han hecho un esfuerzo por abrir sus puertas, la opinión pública sigue pensando en que hay un déficit en materia de transparencia o no hay una satisfacción respecto del combate a la corrupción, por ejemplo, que hay todavía prácticas, digamos, de instituciones cerradas, es decir, que no se está cumpliendo con la apertura y las expectativas que ello tiene en un contexto de globalización y de democratización. Y sí, el dilema es por qué siguen siendo los gobiernos, no solo los poderes ejecutivos, sino los judiciales y los parlamentos tan cuestionados por la opinión pública. Y me parece que el tema o la clave está en que no basta con mejores leyes en materia de transparencia. Hay que crear una cultura legal y democrática de transparencia que trascienda al quehacer de la actividad pública, pero que responda a las demandas ciudadanas. Y en ese sentido, la justicia tiene como un reto importante llegar no solo a sus usuarios y crear esta percepción y experiencia de justicia, sino también dialogar con una parte mayor de la sociedad, y para lo cual es muy importante utilizar los nuevos mecanismos de redes sociales, yo diría todos aquellos mecanismos de tecnologías que nos permitan llevar la apertura a más lugares. Estamos en una democracia en la era de Internet. Tenemos que usar, ¿no?, las herramientas que nos ofrece el Internet. Ya lo platicaba también Felipe, nosotros a manera quizá de broma, pero también reflexionando que el mundo ya cambió y que no podemos, es como si alguien se hubiera preguntado, ¿no?, sobre si había que usar la imprenta cuando ya teníamos la imprenta, o seguir con mecanismos más precarios. Seguiríamos de copistas todavía. Así es, entonces parece que es inevitable, ¿no?, el uso de estas herramientas, a pesar de que, como dices, hay diferentes posturas. Sin embargo, la dimensión que está tomando la comunicación a través de redes sociales exige por lo menos una reflexión seria de cómo los tribunales pueden aprovechar esos mecanismos para dar a conocer sentencias, razones y decisiones también, ¿por qué no?, en materia administrativa. Creo que básicamente pues, no podemos negarnos al uso de las tecnologías. Y digo no podemos porque también es la única vía posible para que, por ejemplo, un juez se comunique abiertamente con la sociedad, con miles o a veces millones de personas a través de dispositivos electrónicos y de las redes sociales, cosa que si estuviéramos en los tiempos de la imprenta sería impracticable, ¿no? Entonces, rompiendo esa barrera, gracias precisamente a la tecnología, la forma de sembrar, digamos, la inquietud en la ciudadanía de participar, yo creo que es explicando también lo que hacemos, pero de alguna manera dando también difusión de naturaleza ciudadana. Este programa, ustedes lo saben, precisamente tiene una finalidad que es acercar el juicio, los juicios que se llevan a cabo en este tribunal y sobre todo en términos generales el conocimiento del derecho electoral. Entonces creo que existen diferentes vías, todos los medios electrónicos ofrecen facilidades, van más allá del espacio y a veces del tiempo. Quienes han hablado, por ejemplo, del derecho al olvido, que es un tema que está muy en boga ahora, pues se encuentran también en una colisión de derechos. ¿Cómo podemos, de alguna manera, entre ese derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información jurisdiccional como parte de su derecho también consagrado en el artículo 17, como parte del acceso a la justicia, cómo podemos trascender precisamente ese ámbito, digamos, de apatía ciudadana o de descomprensión
de lo que realmente realizan órganos como este, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además tiene una incidencia directa en los derechos de los propios ciudadanos. Es decir, no hablamos de un tema que le resulte ajeno a nadie, pero ¿cómo podemos de alguna manera, como parte del Estado, acercarnos a sembrar esa confianza, ¿no? Porque hay cuestiones que se han tratado muy interesantes. Por ejemplo, magistrado, en una intervención que tuvo en Veracruz, creo que fue muy acertado el hecho de decir, el ciudadano tiene que sentirse de alguna manera a gusto con el servicio, la prestación del servicio de justicia que le da. Porque aunque al final de cuentas pierda en la litis, eso de alguna manera le reconforta en la comprensión de que evidentemente la ley es justa y que fue aplicada de manera correcta. Dicen que forma es fondo y creo que en este caso aplica muy bien. Pues mira, Pedro, a ver, primero voy a hacer el comercial, ¿no? Yo tengo Twitter y tengo cuenta de Instagram. Si se puede que me sigan. Que por cierto está a disposición de ustedes la cuenta del magistrado, por supuesto. No, sí. es @FDelaMataP, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ahora, si me preguntan, pues te puedo decir un poco lo que yo trato de hacer y cuál ha sido mi experiencia. Por favor, sí. ¿No? A ver, por supuesto trato de difundir el contenido de las sentencias que son aprobadas por el Pleno, ¿no? Que yo propongo al Pleno. Te quiero decir que todas las sentencias que propongo van acompañadas primero de un índice, de un glosario, de un flujograma que trata de sintetizar un poco el contenido de la sentencia, justamente tratando de explicarse mejor, ¿no? Pero también estamos ahora haciendo una cuestión más, que es tratar de sintetizar de un solo vistazo el contenido del criterio fundamental que se encuentra en la sentencia. A veces es más fácil hacerlo y era algo que también hemos platicado Reyes y yo, que es un poco cómo conseguirlo eso. Y muchas veces es más fácil a través de preguntas. Entonces, es decir, a través de una pregunta tratamos de explicar el criterio fundamental que se encuentra dentro de la sentencia y después lo graficamos, a veces con colores, a veces con monitos. Ya me van a entender un poco para que, ¿no? Elementos didácticos al final. Exacto. Sí. Esto lo colgamos en Twitter, en Instagram y tratamos justamente que se difunda el criterio, porque lo importante al final del día es el criterio que se encuentra en la sentencia. Claro. Ahora, si me preguntas qué más hacer, te diría, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para difundir el contenido de las sentencias. Lo que necesitamos es imaginación, ¿no? Probablemente ahorita platicamos un poco más, analizamos alguna otra posibilidad de difusión y seguramente vamos a encontrar más, ¿no? Me parece que han sido interesantes casos que hemos visto inclusive del propio tribunal, en el que han hecho hasta cortos que han pasado por televisión, justamente explicando algunas de las sentencias, ¿no? Pero podemos abrirnos a todas las vías que se nos puedan ocurrir. Las vías cibernéticas es una gran oportunidad para los jueces, veámoslo así, una gran oportunidad de poder dialogar con la gente. Y de hecho, dialogamos. A veces, pues las opiniones del justiciable serán duras, serán críticas. Otras veces, pues serán muy interesantes, pero siempre dignas de tomarse en cuenta. Y yo me acuerdo mucho de un caso, de un justiciable que tuve justamente hace unos años cuando yo estaba en la sala especializada. Era un concesionario que se encontraba pues en justamente en alguna radiodifusora lejana a la Ciudad de México y que posiblemente iban a tardar algunos días para que le notificaran la sentencia, ¿no? Porque pues en lo que se llega hasta allá, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que me dice, oiga, ¿me haría usted el favor de tuitear ya su sentencia para que la pueda ir bien? Y lo hice, ¿no? Sí, Otras claro. veces algunos periodistas me dicen, oye, qué buena estuvo la sesión, pero ¿podrías colgar la estenográfica de la sesión? Y lo haces, ¿no? Claro. Y estás dialogando con las partes, ¿no? Eso es una gran oportunidad que nunca en la historia habíamos tenido los jueces. Ahora es una oportunidad que tiene que pensarse estratégicamente, porque vivimos en una sociedad del aprendizaje en donde uno de los retos está en capturar la atención en un mercado competitivo y de mucha información. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tienes que dar información útil para la construcción de conocimiento o la toma de decisiones. Y eso implica un trabajo de análisis, depuración, selección y de construcción crítica de la información que estás dando a conocer a través de cualquier herramienta, ya sea el portal o a través del Twitter, por ejemplo. Y por el otro lado, hay que captar la atención, o sea, hay que presentarlo en un formato amigable, un formato atractivo,
porque también las redes sociales tienen este dilema o esta complejidad de que los usuarios pueden estar saltando de una cuenta a otra, de Facebook a Twitter, a Instagram o a Snapchat. Y bueno, implica pensar cómo te vas a comunicar. Yo, por ejemplo, no tenía Twitter, es más, no tengo otra red social, solo Twitter, y la tengo básicamente por mi función jurisdiccional. A partir del año pasado, en febrero, la abrí, e inclusive la abrí por un mecanismo de protección, porque había quien quería tener una cuenta a mi nombre y reportar mi actividad. Entonces, tomé la decisión de hacerlo yo mismo, ¿no? Era mejor personalmente, sí. Y hoy en día creo que tiene un potencial enorme. Por ejemplo, yo también sigo el ejemplo de Felipe de poner a través de infografías las decisiones del Tribunal Electoral. Y no cosa que, perdón, y ahora el comercial voy a hacer yo, me ha facilitado mucho la tarea en Sentencias a Debate. Muy bien. Sí, no, la verdad es que al final de cuentas, cuando uno se encuentra con la información ordenada, por ejemplo, lo del glosario, ¿no? Lo de un índice, el enunciar el sentido de la sentencia desde el principio, porque de verdad, o sea, yo creo que hay abogados litigantes que de pronto tienen tantos asuntos que dicen, bueno, yo lo que quiero saber, nada más, búscale. No, pues está luego al principio, Pero entonces todo acerca. el mundo comienza leyendo las sentencias por el por los final. resolutivos, exactamente, sí. Entonces hay que ordenar las cosas, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí. No, eso al final de cuentas también ha permeado en el uso del lenguaje, es decir, el instrumental técnico cognitivo con el que cuenta el ciudadano promedio, pues no alcanza precisamente a entender muchas de estas cuestiones. Y creo que la labor que se está realizando precisamente en esta integración ha ido a simplificar el uso del lenguaje. Esto es una cuestión creo que fundamental porque, como bien había dicho el magistrado de la Mata, si no se entiende lo que dice una sentencia, pues no hay un proceso de impartición de justicia que el ciudadano pues, perciba como tal. Es decir, no sé ni lo que me están diciendo, lo que resolvieron, incluso siendo parte de la litis. Sabemos que en el caso nuestro pues, tenemos la particularidad de que casi siempre pues, hay abogados detrás, los partidos políticos tienen recursos y demás. Pero cuando vienen, por ejemplo, ciudadanos a través del JDC, ciudadanos de una comunidad indígena, por poner un caso, que sería el caso precisamente extremo de grupos vulnerables dentro de nuestro país, es verdaderamente un regalo explicar las cosas con la simplicidad con la que se ha hecho. En el caso particular de los grupos y comunidades indígenas, también la traducción a las lenguas autóctonas, una síntesis, porque ni siquiera es necesario traducir todas las sentencias, sino darles una síntesis de los porqués y los cómo se llegó a tal decisión y que al final de cuentas afectaba a sus derechos. Creo que esos han sido pasos valiosísimos y no creo que tengan parangón en nuestro país. Evidentemente podemos comparar, en el derecho comparado hay varios elementos que podríamos atraer. En esa autonomía que tenemos desde un punto de vista nacional, con lo planteado por la Alianza para el Gobierno Abierto, que fue al final de cuentas la iniciativa con la cual México se sumó a este grupo inaugural de países que comenzaron con este movimiento ya global de apertura, de transparencia y sobre todo de gobierno abierto en términos generales, como habíamos dicho en un principio. Han conseguido ciertos resultados que nosotros ni siquiera podemos comparar. Es decir, el esquema mexicano es muy particular y creo que así debe de permanecer. De alguna manera creo que se plantearon así las cosas. ¿Qué particularidades en el contexto específicamente de la impartición de justicia en nuestro país podrían considerar como relevantes, tanto a favor como en contra de esa labor de apertura de los tribunales? Pedro, justamente lo que señalas es muy importante. Para fomentar la participación, primero hay que comprender y la ciudadanía tendría que entender las sentencias, las decisiones, el actuar de un tribunal y así fomentaríamos esta interacción, este diálogo en doble vía. Ahora, eso es en México y en cualquier parte del mundo. Yo prefiero hablar de comparaciones y de apertura, que eso es, digamos, lo más lógico desde esta perspectiva de justicia abierta. Entonces, más que destacar particularidades de los poderes judiciales en México, yo diría que cada contexto exige una serie de transiciones y transformaciones institucionales distintas. No es lo mismo hablar de la obligación de sesiones públicas en México, de los tribunales electorales estatales, del propio Tribunal Federal, o hablar de la obligación de sesiones públicas en una democracia consolidada, por ejemplo, en Europa.
¿verdad? En Alemania o en algunos otros países de democracias consolidadas, parecería que no es necesario, inclusive que podría generar una serie de incentivos que no, pues, no desean. Sí, incentivos perversos. Sí. Por ejemplo, que las discusiones de los órganos colegiados se den de manera pública, como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México o la Sala Superior. Sin embargo, eso tiene una respuesta a nuestro contexto. O sea, surge por una necesidad de mayor apertura, pero también de dar a conocer de manera verbal y en un formato accesible, ya sea a través de la televisión o el internet, las razones por las cuales los tribunales deciden lo que deciden o cómo deciden, porque el acceso a las sentencias se dificulta, no solo por el alto contenido técnico del lenguaje, sino también por su diseño que hace inmanejable para la academia o para la sociedad civil, es decir, ajenos al juicio, conocer de manera rápida, de manera simplificada, de manera clara las decisiones. Entonces, las sesiones públicas parecen ser una solución y una buena medida en una cultura jurídica como la nuestra, y en una cultura institucional en donde lo que se buscaba es que los tribunales electorales ejercieran un rol lo más pronto posible en un contexto de transición democrática o de democracias incipientes, un rol de protección de derechos y un rol de contrapeso a las distintas instituciones. Entonces, los contextos nos ayudan a entender por qué algunas prácticas sí funcionan y se requieren en algunos países y no en otras, y la velocidad con la que se implementan. Creo que es muy importante desde esta perspectiva de justicia abierta conocer las experiencias comparadas y, por ejemplo, mañana vamos a tener durante todo el programa distintas aproximaciones a nivel internacional como de la sociedad civil. Por supuesto que además les invitamos a que se acerquen precisamente a este seminario Diálogos para la Justicia Abierta, que como el resto de los contenidos que produce este tribunal son absolutamente abiertos, los pueden encontrar a través de nuestra página de internet, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues es parte también de ese diálogo abierto con la ciudadanía que pretende precisamente hablar en los mismos términos para que todos podamos acercarnos de alguna manera a la cultura jurídica. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos con ustedes en nuestro tercer segmento y como siempre digo, el enemigo es el tiempo. Y bueno, pues continuando precisamente en esta línea de las cuestiones que digamos que tienen que salvar los jueces mexicanos y que bueno, en el ámbito internacional tienen algunas cosas que enseñarnos, esas diferencias. Creo que al final de cuentas toda construcción social está íntimamente ligada a la cultura, ¿no? Y cada cultura tiene sus particularidades y partiendo de ahí pues se instituyen determinadas cuestiones de acuerdo pues a la mentalidad de la gente, a la forma de comunicarse, a la forma de entender la realidad y de construirla. Hay un tema que es digamos polémico porque evidentemente ha sido una práctica forense de siglos en los que ha habido siempre un ejercicio, digamos, secreto de la actividad del juez, por lo menos una parte que se encuentra además reservada, y que si bien sabemos que la sentencia es pública,
no se puede tener ese acceso abierto que muchos han reclamado. Hay voces críticas que dicen, bueno, ¿por qué no acercarnos al propio expediente o a los proyectos de sentencia de tal forma que podamos ver precisamente de manera transparente el debate de ideas que se da al interior de los órganos colegiados y saber las posturas de cada uno, cuál podría ser para nuestro punto de vista pues la más razonable, no solo la más conveniente, sino la más razonable en la comprensión de lo que es la justicia en un país y el sistema jurídico particularmente. Pros y contras de abrir a ese grado, porque entiendo la transparencia, pues va en esa dirección, pero hasta dónde realmente podemos llegar sin vulnerar por lo menos la autonomía y la imparcialidad de los jueces, generados de manera natural por la presión social que muchos temas, en el caso de los temas electorales mayormente relacionados con la política, pues son temas álgidos, ¿no? Y cuando son temas de gran relevancia social, pues hay una presión enorme hacia los jueces. ¿De qué manera se puede manejar esto de abrir toda la información? ¿Quitaría presión? ¿Aumentaría la presión? Pedro, mira, yo creo que hay una cuestión que tarde o temprano la justicia electoral va a tener que afrontar, que es el tema de que exista un juicio electoral en línea. Hoy día la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que en 1996, cuando fue emitida, era una ley ultramoderna, ¿no? Porque hablaba de la notificación por fax. Una de las primeras cuestiones que tuve, que fue, por cierto, un problema de alguna gravedad, fue cuando me tocó ser secretario general de la Sala Superior, se descompuso uno de los faxes. Entonces, no podíamos conseguir un fax porque ya no se producen. Nadie los usaba, es decir, claro. entonces, la Sala Superior tuvo que emitir un acuerdo diciendo que se podía hacer notificación electrónica. Fue toda una temática implementarlo. A ver, un tribunal pionero al final. Sí, en 1996 la notificación por fax era una cuestión fundamental. Pero a ver, el tema entonces es en realidad si esta legislación no es ya vetusta, ¿no? Y sobre todo no afronta las nuevas fórmulas que ya existen en el amparo. Es muy curioso. Hace 20 años el amparo volteaba a ver al electoral. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos justamente si no tenemos que abrevar del ejemplo de que ha realizado el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Y en ese contexto, a lo mejor podemos justamente abrevar de un expediente digital, un expediente electrónico. Y teniendo ya todo digitalizado, pues la siguiente cuestión que tendríamos que plantearnos es justamente si hacerlo público o no, tomando en cuenta que muchos de los medios de impugnación, si bien es verdad que habrá grandes excepciones, muchos de los medios de impugnación forman parte del interés público, pero además la gran mayoría tiene información pública. Y eso justamente tiene que ser evaluado en una reforma legislativa que permita actualizar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y creo que se abre también la alternativa, de alguna manera, que algunas instancias administrativas del Estado mexicano ponen en práctica y que, pues, de alguna manera es también un vehículo para el diálogo. Y es hacer sesiones con el interés de la ciudadanía puesto encima de ellos, pero pensando, digamos, de dos maneras. Es decir, el ámbito público, que es al final de cuentas el que realmente creo que soporta la labor que realizan los jueces, y el ámbito privado de la protección de los derechos de las partes. Las versiones públicas, incluso de proyectos, se podrían hacer versiones públicas de proyectos de sentencia, sin vulnerar los derechos, al final de cuentas, por ejemplo, de datos personales, cuestiones de secrecía propias de la resolución del asunto, cuando intervienen, por ejemplo, pues, elementos que podrían descomponer el propio proceso jurisdiccional y de alguna manera contaminarlo. Pero siempre tenemos la posibilidad de hacer pues, esas versiones públicas, incluso de los propios proyectos de sentencia. Sí. Mire, lo dices bien y el ejemplo que pone Felipe nos ilustra mucho cómo las prácticas judiciales, que ya sea porque están así previstas en la ley o porque ha sido la forma en que trabajan los tribunales, tienen que ir cambiando gradualmente. Es decir, siempre hay una relación entre continuidad de una tradición, de buenas prácticas, de lo que está funcionando y garantiza principios, ¿no? Como la seguridad jurídica, el debido proceso, otros, pero también se requieren cambios, transformaciones, porque en primer lugar tienes nuevas herramientas que antes no tenías. El Poder Judicial tiene juicio en línea. El Tribunal Fiscal Administrativo tiene procedimientos en línea. El Tribunal Electoral no los tiene y
y me parece que no faltará mucho para que, como decía Felipe, ya se instaure algo así como un juicio en línea. Sí tenemos instrumentos electrónicos, por ejemplo, de notificación, o estrados electrónicos en los que se puede consultar cada una de las actuaciones que lleva a cabo una sala regional, la sala superior. Y también hay otros mecanismos que a través de la tecnología nos permiten hablar de una difusión, de una socialización de las decisiones judiciales. Están las sesiones públicas que se transmiten por internet y las sentencias están en la página y casi de inmediato. Sí. Con algunas excepciones, y por eso hay que subirlas a través del Twitter, ¿verdad? Pero con esto quiero decir, se han hecho esfuerzos a lo largo de varios años, de décadas, y muy probablemente los siguientes pasos que veremos hacia adelante es hablar de un juicio en línea en donde puedes distinguir niveles de acceso para las partes, claro, que podrían tener el conocimiento paso a paso de todo el expediente electrónico. Los juicios en materia electoral, salvo los laborales, podríamos decir que el resto son de interés público. Habrá casos excepcionales. Y por el otro lado, y esto porque lo digo, porque también otro nivel de acceso que se tiene que plantear es a todo el resto de la sociedad, que no está siendo parte del juicio. En otros países distinguen esos dos niveles de acceso, se pueden otorgar claves únicas a usuarios que son parte, como también abrir a cualquier interesado el conocimiento del proceso y no solo de la sentencia. Creo que efectivamente es un debate que primero no necesariamente primero, pero que se debe dar a nivel legislativo. Hay que pensar que se va a actualizar seguramente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero también en el Tribunal Electoral estamos revisando nuestras capacidades tecnológicas, ¿no?, de nuestras plataformas y los requerimientos o la demanda que los justiciables exigen para darles mayor, ya de por sí se resuelve con mucha celeridad, sí, pero darles mayor expeditez para el conocimiento del expediente o del seguimiento o digamos de la información que muchas veces requieren para definir sus estrategias en términos ya sea de litigantes o en términos de ciudadanos buscando la protección de sus derechos. Hay una cuestión que se planteó precisamente en algunas de las intervenciones en este seminario y estaba encaminada de alguna manera a pensar la justicia como un servicio más. Es decir, hablando de un servicio del Estado particularmente, y perdón por el ejemplo que voy a poner, pero es como va uno a un supermercado, escoge los productos que necesita y paga. En este caso, el ciudadano paga a través de sus impuestos la impartición de un servicio de justicia. Y me preocupa una cuestión que sería, de alguna manera, minimizar la trascendencia que pueden tener algunas decisiones si no son correctamente explicadas. Y aquí viene una cuestión que creo que es muy interesante, que es cómo podemos utilizar a los medios de comunicación y a la academia como puentes que de alguna manera sirven. Ya no hablo de traductores en sentido estricto, pero podemos generalizar como traductores de lo que aquí se debate y lo que se resuelve. ¿Cómo acercarnos precisamente más a esos medios masivos de comunicación, a todos los instrumentos en general que tenemos de difusión para el conocimiento de la materia electoral y por tanto también para entender la lógica en la decisión de los jueces? Sin duda eso es un gran reto. Me parece que los jueces tenemos que fomentar justamente esta cercanía. Me parece que el tribunal también ha sido punta de lanza en esta cuestión. Así me parece que es de los pocos tribunales que crea por primera vez un observatorio judicial para el análisis de sus sentencias. Es decir, organiza un foro en el cual escucha a los académicos criticar, analizar, ponderar las sentencias emitidas por el tribunal y el juez interviene
pues en su carácter pues prácticamente de moderador de las mesas, y los académicos son los que están debatiendo. Es nutrido e interesante esta función. Pero además hay otras fórmulas que pueden ser como cercanía que existe a los medios. Por ejemplo, también el Tribunal Electoral históricamente ha hecho cursos de capacitación a periodistas. Está por hacerse uno en unos días, justamente en el cual se explica a los periodistas, que no todos serán abogados, por supuesto, se les explica el funcionamiento del tribunal y de la justicia electoral, porque sabemos y entendemos que justamente pues esto es pues fundamentalmente es una operación técnica, y por lo mismo tiene que ser explicada, ¿no? Claro. Sí, lo decían hoy varios de los expertos, de las funcionarias públicas que nos acompañaban, que efectivamente el gobierno abierto no es un fin en sí mismo, es un medio. Creo que esto es trasladable a la justicia abierta. No es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué? Ellos mencionaban que para darle acceso a los bienes y servicios públicos de manera efectiva o eficaz a la ciudadanía. Me parece que eso también es posible o nos sirve para entender así la administración de justicia, porque yo estoy convencido que el derecho es un bien público. Y como bien público, las instituciones que operan, los operadores del derecho, tenemos la responsabilidad de acercarlo a quien lo necesita, es decir, a quienes acuden a los tribunales, y no solo a las partes en un juicio. Yo diría que también generamos información que ya sea a través de un proceso pedagógico, de socialización o de discusión, deliberación a través de estos observatorios o seminarios en donde distintos puntos de vista se vierten en torno a una decisión. Lo que se va construyendo es una cultura legal en materia electoral, sobre nuestros valores e instituciones democráticas, sobre los procesos electorales, las reglas y las expectativas que pueden tener quienes participan de esos procesos electorales. Esto se va, y la opinión se va formando a través no solo de lo que se discute en los medios de comunicación, sino también lo que se comunica a través de las sentencias y los recursos que usa el Tribunal Electoral, como son nuestros boletines, como son estos tipos de programas, ¿no?, de sentencias a debate. No es comercial. Y los seminarios en los que nosotros mismos participamos y discutimos con la academia o con otros funcionarios públicos, en donde la reflexión siempre ayuda a construir viendo hacia el futuro. Y en ese sentido te diría que es un bien público, no solo presente y material cuando estás en un juicio, sino también es un bien público intangible, a partir del cual vamos a construir las bases de una sociedad que se proyecta hacia el futuro. Entonces, me parece que sí, hay que ver la administración de justicia sin demeritarla, por supuesto, sabiendo que es una tarea y una labor muy sensible y en donde los bienes jurídicos son muy relevantes para la sociedad en su conjunto. Sí lo podemos ver como un servicio público, el cual se tiene que ofrecer con eficacia y eficiencia. Bien. Esto sí va a ser un comercial y perdónenme, pero pues al final nos encantaría de verdad que se acerquen. Les ponemos aquí, esta es una gacetita que ha publicado el tribunal, el hashtag Justicia Abierta, y también evidentemente todo lo producido finalmente en este evento, en este seminario Diálogos para la Justicia Abierta, se pondrá a disposición de ustedes a través de los medios electrónicos con los que cuenta precisamente este tribunal, principalmente su página electrónica. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles, magistrados. Muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema de justicia abierta, que creo que es fundamental también para la comprensión de todo lo que hacemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones,
generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /sesión pública, /aporte, /asómate, /conócete y /infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver.